Este es un extracto del libro Decláralo, reclámalo, recíbelo, escrito por Doug Heward Mills. Reclamar significa confesar tu fe con respecto a lo que deseas del Señor. Durante años el tema de la confesión siempre ha girado en torno al pecado. No obstante, es importante que sepamos que la Biblia distingue 5 clases de confesiones, y no solo una. 5 clases de confesiones. Confesar tus pecados al Padre. La primera clase de confesión es la confesión de tus pecados al Padre. Es un tipo de confesión bíblica muy conocido. Es esencial que el cristiano confiese diariamente sus pecados a Dios. La Biblia nos enseña que si creemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado. No importa cuánto te esfuerces, el pecado es parte de nuestra carne y de nuestra mente. Eso explica por qué el versículo expresa que si decimos que no tenemos pecado, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículos 8 al 9. Es peligroso pensar que estás sin pecado por mérito propio. Comisión y omisión. Existen 3 clases de pecado: los pecados de comisión, los pecados de omisión y los pecados del corazón. Los pecados de comisión son las cosas que de hecho hacemos. Son fáciles de reconocer y por consiguiente, fáciles de confesar. Cuando tienes un mal pensamiento, sin duda sabes que has tenido un mal pensamiento. Es fácil de reconocer y de confesarlo a Dios. Los pecados de omisión son aquellas cosas que no hacemos. Existen cosas que se supone que debemos hacer y no las hacemos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, versículo 17. Tal vez Dios quiere que ganes a alguien para Cristo y fallas en hablarle del Evangelio. Eso es un pecado de omisión. Quizás Dios quería que oraras y fallaste en hacerlo. Quizás Dios quería que apoyaras su obra en lo económico y no lo hiciste. Puede incluso que no seas consciente de que estás pecando. Por eso necesitas confesar tus pecados con frecuencia. Los pecados del corazón. Más difíciles de reconocer todavía son los pecados del corazón. Lo que a menudo no reconocemos es cuán profundo es el corazón del ser humano. Hay momentos en que tu corazón está lleno de maldad y ni siquiera eres consciente de ello. Por eso el salmista exclamó: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». David quería que Dios quitara lo malo de su corazón. A veces el corazón está lleno de orgullo y rebelión, y ni siquiera lo sabemos. Sin embargo, Dios mira el corazón, y Jehová respondió a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Primera de Samuel 16, versículo 7. El clamor del salmista es para todos nosotros una oración de gran valor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 al 24. ¿Por qué el rey David quería que Dios mirara su corazón? ¿Acaso no podía ver si había maldad dentro de él? Tal vez no. A veces ni siquiera nos conocemos nosotros mismos. Nadie conoce los Toyota como la gente que los fabrica. Nadie conoce los Ford como la gente que fabrica los autos Ford. Nadie te conoce como el Dios que te hizo. El Creador conoce lo creado mejor que nadie. Confesar las ofensas unos a otros. La segunda clase de confesión es la confesión de las ofensas unos a otros. Pese a que la confesión de los pecados al Padre trae como resultado el perdón, hay veces en que es necesario tratar tus problemas con alguien más. El confesar tus faltas a otra persona no tiene como fin recibir el perdón. El perdón viene del Padre cuando confiesas tus pecados.
Hay momentos en que necesitamos sanidad y restauración interior. Hablar de estas cosas y confesarlas en voz alta contribuye a la sanidad y a que finalmente puedan superarse las heridas emocionales ocasionadas por el pecado. La versión Reina Valera de Santiago 5, versículo 16, dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La Amplified Bible, Biblia versión amplificada en inglés, agrega las siguientes aclaraciones que arrojan más luz sobre el mismo versículo. Confesaos vuestras ofensas, deslices, pasos en falso, pecados, errores, unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados y restaurados a determinado nivel espiritual de la mente y el corazón. Santiago 5, versículo 16. Traducción libre de la Biblia, amplificada. Todos necesitamos ser restaurados a determinado nivel espiritual de la mente y el corazón. Cuando cometes un error, necesitas restauración. La restauración es el resultado de confesar las faltas unos a otros. Por supuesto, si le cuentas tu problema a la persona equivocada, solo traerá complicaciones. He visto que las personas experimentan sanidad y restauración permanentes por medio de este segundo tipo de confesión: confesar a Cristo para obtener la salvación. El tercer tipo de confesión relevante es la confesión de nuestra fe en Jesús para recibir la salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Contrariamente a la opinión tradicional, la confesión de pecados no es lo que conduce a la salvación, sino la confesión de Cristo como Señor y Salvador. La confesión de los pecados y el arrepentimiento genuino son importantes, pero la Biblia deja en claro que es la confesión de Jesucristo como Señor y Salvador lo que lleva a la salvación del alma. Siempre que conduces a alguien a Cristo, además de lo que digas, asegúrate de que la persona sea guiada a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Confesar nuestra fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión-confesión de nuestra esperanza. Hebreos 10, versículo 23. La palabra que en la versión Reina Valera se traduce como profesión deriva del griego homologia, que significa asentir. A veces se la traduce como profesión o confesión. Como cuerpo de Cristo, existen elementos que constituyen la base de nuestra fe. La fe cristiana puede ser confesada o profesada. Podemos hablar en voz alta y declarar qué es lo que creemos. Lo que se conoce como el credo apostólico es un buen ejemplo de la confesión de nuestra fe. Es bueno decirlo ya que constituye la base de lo que creemos como cristianos. Prácticamente cada línea de este credo encierra un profundo significado. El credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Verás que creemos que Jesús nació de una virgen, y no solo de una joven, como algunos afirman hoy. Hay diferencia entre una virgen y una joven. Esta confesión también declara que Jesús sufrió bajo el poder de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos es la única otra persona que aparece en esta declaración. Trató de lavarse las manos del asesinato de Jesús, pero la Iglesia no permitió que esto sucediera. Por eso aparece su nombre aquí. Nunca olvidaremos cómo mató a Jesús.
Esto me recuerda a algunas autoridades de hoy. Se comportan igual que Poncio Pilatos y se niegan a hacer lo correcto. No pueden lavarse las manos. Un día cuando se escriban los libros de historia, se dirá que la Iglesia sufrió bajo el mando de tales personas. Querido amigo, ten cuidado. No puedes lavarte las manos tan fácilmente. Esta confesión también habla de que Jesús se levantó de los muertos. La fe descansa en este gran hecho histórico. Su resurrección es lo que distingue a Cristo de cualquier otro líder religioso. La tumba está vacía. No hay sitio tan reverenciado como la tumba de Cristo. Sus seguidores sabían que Él se había levantado de aquel lugar. Otra porción importante de esta confesión es que Jesús volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando declaramos esta confesión, nos recordamos del juicio venidero. Nos recordamos del día en que daremos cuentas. Declaramos que Jesús descenderá del cielo para juzgar al mundo. Suena absurdo. Solo un loco creería algo semejante, pensarán algunos. Sin embargo, en eso consiste la fe cristiana. Y cuando decimos estas cosas, confirmamos nuestra fe. Por último, proclamamos que creemos en la Iglesia y en la comunión, compañerismo de los santos. Creemos en pasar tiempo en comunión con otros cristianos. Confesamos que nos alegra asistir a la Iglesia. Disfrutamos de la compañía de otros cristianos. Esta es la confesión de nuestra fe. Debemos repetirla para hacernos recordar qué es lo que realmente creemos. Al declarar nuestra fe, esta se convierte en algo real para nosotros. Dios quiere que digamos cosas que concuerden con nuestra fe. Nuestras palabras deben confirmar las creencias del corazón. Proclamar lo que crees muestra que el espíritu de fe está obrando en tu vida. Cuando una persona tiene un espíritu de borrachera, bebe mucho y a menudo está ebrio. Cuando una persona tiene un espíritu de inmoralidad, participa de actos inmorales. Cuando una persona tiene un espíritu de fe, confiesa las cosas positivas que cree. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4, versículo 13. Confesar algo específico. Recuerda que, al hacer una confesión, tomas tu lugar en Cristo y en el cielo. También ocuparás tu lugar en esta vida cuando con osadía confieses lo que deseas del Señor. Es hora de levantarse y reclamarlo. Es hora de levantarse y pronunciarlo en voz alta. Declara que tendrás una larga vida. Declara que eres imbatible e indestructible para el diablo. Declara que eres invencible, irreducible, intocable e inmortal antes de los 70 años. ¿Qué se pierde al hablar con osadía? En vez de dejar que los pensamientos de miedo y de pánico destruyan tu mente, declara que Satanás no puede avergonzarte ni limitarte en esta vida. Declara que eres saludable, bendecido, próspero y rico. ¿Qué puedes perder? Abre tu boca y declara que tus enemigos son avergonzados y desilusionados. Proclama que Dios te ha dado lo bueno en vez de lo malo. A partir de hoy tu vida será maravillosa. A partir de hoy tendrás un matrimonio y un trabajo estupendos. Declara que la hermosura será la característica de todo lo que emprendas. No mires los sucesos aterradores que te rodean. Si parece que caen 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, declara que eso no te sucederá a ti. Cuando declaras tu fe, no tienes nada que perder. Proclámalo, porque es el espíritu de fe obrando. Evalúa tu nivel de fe. Las declaraciones que hagas en la vida son las pruebas que nos permiten evaluar tu nivel de fe. La Biblia afirma que hablas porque crees. Esto significa que tus declaraciones son el resultado directo de tu nivel de fe. Si quieres evaluarte, escucha las proclamaciones y las declaraciones que haces. Cuanto más grandes sean tus declaraciones, más grande será tu fe. Una fe grande produce grandes declaraciones. Es hora de hablar de una vida extensa. Es hora de hablar del poder de la sanidad. Es hora de declarar la manera en que Dios te ha prosperado.
por medio de la fe. Es hora de declarar que eres fructífero en la viña del Señor. Reclama tu lugar entre los generales de Dios. Reclama tu lugar dentro del glorioso ejército de Dios. Declara que eres uno de los árboles de justicia que el Señor plantó. No tengas miedo de caer. Declara que permanecerás de pie y que no caerás. Puedes tener lo que digas. ¿Es cierto que puedes tener lo que digas? Sí. De hecho, estás viviendo lo que has dicho con tu boca. Marcos 11, versículos 23 al 24, afirma que las montañas responderán a tus dichos. Empieza a proclamar cosas grandes, porque tienes un Dios grande. Dilas con seguridad. Este es el modo de hacer una declaración. Es hora de declararlo, reclamarlo y recibirlo. No prestes atención a los que dudan. Siempre habrá oposición. Siempre habrá alguien que comenta u objeta. Fíjate cuántas veces se repite en este versículo la palabra decir. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, versículos 23 al 24. Aparece 5 veces. Dios está diciendo que tendrás lo que digas. La promesa no es que tendrás lo que piensas. El versículo no promete que tendrás lo que esperas. Promete que tendrás lo que digas. Entra a la presencia de Dios como un niñito ahora mismo y recibe grandes cosas al reclamar tus bendiciones. Eres quien dices que eres. Y puedes hacer lo que dices que puedes hacer. Eres precioso porque así te hizo Dios. Eres exitoso porque lo dices. Eres sabio e inteligente porque eso es lo que reclamas ser. ¡Ay, pastor! ¿Es así de simple? Que sea sencillo depende de ti. No puedes experimentar ninguna de las bendiciones del reino de Dios a menos que entres en él como un niño. Si vives en África, te verás rodeado de muchos problemas sin solución. En este gran continente se viven muchas circunstancias desalentadoras. Hoy te ofrezco una respuesta que no se encuentra por medio del gobierno ni de los políticos. La clave para obtener la bendición es declararla, reclamarla y recibirla. Pablo afirmó que podía hacer todas las cosas por medio de Cristo. Yo también creo que puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Nunca digas, no puedo. Tendrás lo que digas. Experimentarás lo que digas. No estoy diciendo que no sea realista. Estoy diciendo que practiques tu fe. Me considero una persona muy realista, pero ejercito continuamente mi fe. Es fundamental equilibrar el manejo de ciertas realidades con el ejercicio de la fe. Tal vez tengas que tomar un medicamento para seguir con vida, lo cual no significa que no tengas fe. Puedes ejercitar la fe a medida que tomas la medicación declarando sin cesar tu fe y la victoria sobre la enfermedad. Recuerda, tendrás lo que digas. El apóstol Pablo fue el mayor maestro de la fe, aunque también fue un hombre práctico. Le aconsejó a Timoteo que no bebiera agua sino que tomara un poco de vino para sus molestias estomacales y otras enfermedades. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera de Timoteo 5, versículo 23.